Ok. Habíamos mencionado que vamos a ver gran variedad de conceptos. En este caso vamos a empezar con lo que es conceptos básicos de Linux. En este caso comandos más que nada, ya que es con lo que más vamos a interactuar, en este caso con la terminal. Más allá de que con interfaces gráficas de usuario, vamos a interactuar más con lo que son como ya lo había mencionado, pues la terminal y sus comandos. En este caso, pues sé que no estoy compartiendo. Sí, ya lo sé. Justo me acabo de dar cuenta. Es que estaba viendo el OBS, que se viera bien. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí. Entonces, digo, tampoco estoy mostrando mucho. Pero, como les había comentado, el objetivo del curso es que ustedes usen alguna distribución basada en Debian. En este caso, por ejemplo, yo uso Kali, que es una distro concretamente para pentesting. Entonces, pero ya esas ya son otras cuestiones y ya entramos en otras pláticas. ¿Por qué les sugiero que usen una distribución basada en Debian? Pues por lo mismo que les comentaba en un inicio, porque todo el soporte que yo les voy a poder brindar va a estar basado en Debian. Entonces, si ustedes instalan alguna distro diferente, usan Windows, usan macOS, adelante, no hay ningún problema. Sin embargo, los comandos obviamente no van a ser los mismos, las configuraciones mucho menos y demás. ¿Se ve bien el directo? Nomás para confirmar rápidamente. Sí. Ok. Entonces, si ustedes tienen FPGA, sí, efectivamente, soy un friki de las FPGA. En este caso, ustedes van a poder abrir lo que es su terminal. Según la distribución ya viene preconfigurado, en otras no. Con la combinación Control-Alt-T, ¿vale? Y con eso se les va a abrir un atajo directo, básicamente es un atajo de teclado. Y en dado caso de que no, en la parte superior izquierda van a tener lo que es un menú interactivo. Varía un poco el diseño respecto a cada sistema operativo, o bueno, cada distribución, pero todos están en el mismo lugar. O si no, pueden usar lo que es la tecla de Windows o Home, y pues bueno, les va a abrir el mismo menú. Ya una vez ustedes abren esta parte, lo que ustedes pueden escribir es GNOME Terminal, o Terminal en muchos casos, y les van a aparecer varias opciones. Qterminal, XFE, Bash, va a depender sobre todo del sistema de terminal que manejen. ¿Hay diferencias? Claro que sí. Algunas traen cierto tipo de atajos, traen cierto tipo de ventajas. Por ejemplo, en mi caso yo uso Warp, que es una nueva terminal que salió relativamente hace poco para Linux. Y poco más. En este caso, por ejemplo, la que ustedes deberían ver es algo así. Muy parecida, claro, varía un poco respecto a cada sistema operativo. Pero sobre todo la estructura es exactamente la misma. Lo que va a cambiar es el diseño y las funcionalidades que podemos tener. Por ejemplo, en Warp, pues podemos tener lo que es un chat. Ay, no, ya no. O me lo quitaron a mí. Creo que me lo quitaron a mí. Antes en Warp se podía tener lo que era un chat virtual con una IA. Más o menos como una GPT. Y pues te permitía preguntarle sobre cierto tipo de comandos y demás. Lo más seguro es que yo la tenga desconfigurada porque reinstalé hace poco sistema operativo. Entonces, pero en esencia son lo mismo. En este caso les va a arrojar, según su distro, el usuario y host. Así es como se conoce. Entonces, y sobre todo la ruta. Este implica que están ustedes en el directorio home, ya que pues la estructura de Linux y sus carpetas es muy amplia y muy variada. Digo, eso no lo vamos a ver porque ya es muy complejo. Les voy a pasar un link para un canal de TikTok que explica muy bien todos los directorios de Linux y es muy fácil de entenderlos. Pero en esencia tenemos lo que es un directorio raíz, que básicamente contiene todos los directorios básicos. En este caso bin, que es donde se tienen los archivos generales, home, que es donde están las sesiones de usuario, lib32, que son bibliotecas para programas de 32 bits, mnt, que implica para unidades desmontables, room para inicio de sistema, sys para el mismo sistema. Hay muchas que no me sé, no las conozco todas, lamentablemente. Boot para el arranque, dep para desarrollo, etc. Pues para muchas otras cosas variadas. Media para también medios instalables como USBs y demás. En la carpeta root, que en este caso, cuando nosotros hablamos de root, hablamos de un superusuario. Básicamente que no hay nadie sobre él. Siempre hay que tener cuidado cuando hagamos instrucciones con root, ya que muchas veces no están del todo limitadas, porque es el objetivo de un superusuario, así es como se le conoce. Entonces, el superusuario se tiene como objetivo para que haga todo lo posible. Entonces, por ejemplo,
Si lo queremos ver como el administrador de nuestro sistema, o más bien dicho, el administrador de nuestro sistema. Por ejemplo, si nosotros tenemos varios usuarios en nuestro equipo, de eso que por ejemplo compartimos equipo con alguien más, pero no queremos que instale cierto tipo de programas, pues obviamente a esa persona no le damos acceso a lo que es permisos de superusuario. Se lo limitamos a permisos de usuario normal. Y eso pues tiene muchas limitantes en muchos aspectos, por ejemplo la instalación de programas y demás. ¿Alguna vez han enfrentado a eso, por ejemplo con Windows, cuando ustedes usan la computadora de alguna escuela o café internet y no les deja instalar o abrir cierto tipo de programas? Porque dicen, requieres la contraseña de administrador. Pues es exactamente lo mismo, solo que aquí pues se suele trabajar más en terminal. Snap, que es un programa, una dependencia, la cual nos permite instalar otro tipo de programas, digamos que es un gestor, más bien dicho, es un gestor de paquetes. Y dirán, ¿qué es un gestor de paquetes? En esencia, un gestor de paquetes es un programa que nos permite instalar otros programas. Básicamente es como la Microsoft Store. Perdón. Y pues bueno, existen todavía millonada y media más de directorios y cuestiones, y cada uno tiene ciertos usos y demás. Oye, ¿pero podemos operar en cualquiera? Sí. Las buenas prácticas es usar los directorios especificados, pues para lo que es. Por ejemplo, si vamos a desarrollar un aplicativo y queremos que esté accesible por todo el sistema, pues lo ideal es instalarlo en la carpeta bin. Oye, ¿sabes qué? Estoy guardando mis archivos, pues los guardas en home. Oye, instalo una unidad montable como un disco duro externo, pues en MNT o mount, como también no sé, como mount o media, cualquiera de las dos. Oye, ¿sabes qué? Desarrollé una biblioteca para C y C++, pues la puedes meter en lib32, lib64, lib, y así. Varía mucho, varía demasiado. Entonces ya dependerá el uso que tú le quieras dar y obviamente la especialización que quieras darle. Oye, ¿pero lo puedo tener en una misma carpeta en mi directorio home? Sí, claro que sí, o sea, funciona exactamente igual. Ya volvemos al punto de buenas prácticas. Ahora bien, como primeros comandos, los más básicos de todo, por ejemplo en este caso, ahí tenemos los básicos, que es clear, que es para refrescar la pantalla. Tenemos exit, que lo que hace es cerrar la misma terminal. Tenemos exec, zsh, que lo que hace es reiniciar nuestra terminal en dado caso que tengamos algún problema. Y demás. Dirán, oye, vas muy rápido, espérate, no entendí nada. Lo sé. En ese caso, nada más estoy mencionando así por encimita los comandos, ya que muchos de estos no nos interesan del todo, son más secundarios y demás. Por ejemplo, el más claro, por ejemplo, o similar, es CLS, que es exactamente lo mismo que Clear. CLS o Clear Screen está diseñado para... No vamos a hacer eso. CLS está diseñado precisamente para limpiar la pantalla en lo que es la terminal de Windows, en este caso en el famoso CMD. Mientras que Clear, pues en el caso de nuestra terminal de Linux. Ahora bien, existe infinidad de comandos, pero de verdad infinidad. En este caso nosotros nos vamos a centrar en unos más concretos, no tan extensos. Vamos a ver conceptos rápidos de pipelining y, o sea, bueno, de tuberías y de expresiones regulares para el manejo de la terminal. Y sobre todo para lectura de archivos. Esto nos puede ayudar, por ejemplo, a agilizar cierto tipo de actividades cuando nosotros estamos analizando archivos. Ahora bien, por ejemplo, si nos vamos a los comandos todavía más básicos, tenemos lo que es apt. Según la distribución tenemos apt, apt-get. Por eso les comentaba que una distro basada en Debian va a tener, por no decir exactamente los mismos comandos. En algunos casos puede que no exista uno en concreto, pero su variante es literal la misma. O sea, por ejemplo, si en su distro no existe apt, pues va a existir apt-get. O si no existe apt-get, va a existir apt. Y se preguntarán qué es apt. Básicamente apt o apt es nuestro gestor de paquetes. ¿Qué gestor de paquetes? Básicamente todo lo que compone nuestro sistema operativo. En este caso, por ejemplo, en mi caso, es Kali. Pues apt va a gestionar todos esos paquetes. Y obviamente, por ejemplo, en Windows contamos con lo que es el sistema de actualizaciones automáticas, el famoso Windows Update. Y el cual nosotros sabemos que es un fastidio y que de repente nos dice, pues yo quiero que actualices aquí y ahora. No me importa el qué. Aquí no. Aquí nosotros podemos actualizar cuando nosotros querramos. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera actualizar, pues hago la instrucción apt update y listo. Más que suficiente. Pero dirán, oye, se te puso en rojo y te marcó varios errores. Claro, esto implica
que hay restricciones respecto a lo que yo como usuario puedo hacer. En este caso, mi usuario no tiene los permisos suficientes como para ejecutar instrucciones de orden superior, como lo que es apt update. ¿Cómo se corrige? Con una famosa expresión que se llama sudo. Ustedes verán que hay infinidad de memes que dicen que cuando algo no te funciona, le metas un sudo y rápido, te ahorras un problema. Porque así es en la mayoría de casos. En este caso, sudo lo que hace es elevar los permisos de nuestra instrucción a nivel de superusuario. Y como habíamos visto, un superusuario no tiene, entre comillas, límites. En este caso, pues nuevamente, sudo apt update. Si tenemos contraseña, pues nos la va a pedir. Obviamente no se ve. Si no tenemos, pues es directo. Ay, ya no me sé ni mi propia contraseña. Ahí está. Y entonces, obviamente esto puede tardar más o menos según la cantidad de programas que tengamos instalados. Entonces, por ejemplo, pues obviamente pues yo sí tengo bastantes programas instalados y pues aquí los podemos ver. Por ejemplo, tenemos TeamViewer, tenemos Brave Browser, tenemos NordVPN, tenemos Steam, tenemos Warp, que es básicamente la terminal. Tenemos paquetes de Microsoft. ¿Qué más podemos ver aquí? Paquetes básicos de Kali, que es básicamente para sus bibliotecas internas. Más de Microsoft, más de Kali y variados. Entonces, cuando nosotros solicitamos un update, simplemente descargamos esos archivos, pero todavía no hemos actualizado. Y se preguntarán, oye, ¿y cómo actualizo? O sea, ¿cómo ya fuerzo esta actualización? Porque ya descargué los archivos. Ahora, ¿cómo los fuerzo a que se actualicen? Pues existen dos comandos. Nuevamente sudo, porque tenemos que elevar la instrucción en un orden superior. Apt upgrade, ¿vale? Y tan simple y tan sencillo, y así actualizamos nuestro sistema operativo. Y en dados casos, pues se le puede agregar lo que es una notación que se llama "-y". En este caso nos permite directamente decirle que sí queremos hacer la instalación, porque si yo le doy enter, me va a decir que si estoy seguro de que quiero continuar con la instalación. Entonces yo le tendría que dar manualmente a que sí. Y esto pues puedes decir, ay, pues tampoco es tan molesto. Claro, pero imagínate que ahora le tienes que dar que sí a 30 paquetes. Pues obviamente es un poco pesado. Lo que haces con el "-y" es que le dices a todo que sí. Básicamente es como cuando lees las condiciones de un contrato, dices que sí a todo. Entonces en este caso pues ya se pone a actualizar y demás. Puede tardar más o menos según cuánto tiempo lo dejen sin actualizar. En este caso yo lo actualicé ayer en la noche, por lo que pues apenas hay paquetes. O sea, apenas actualizaron, aquí no lo indica, 6 paquetes. Y fueron estos los paquetes que se actualizaron. En este caso fue un paquete de Python 3 y de Ruby. Y alguna librería. Y ahora bien, hay veces que nos indica que ya existen paquetes que ya no... ya existen paquetes los cuales ya no son requeridos. ¿Por qué? Porque existe una versión más moderna o simplemente terminaron... más bien fueron descontinuados. En este caso terminan siendo obsoletos por cuestiones de seguridad y demás. Entonces pueden preguntarse, ¿qué pasa si no los elimino? Nada, simplemente nada. Lo ideal es eliminarlos porque pues nada más nos están usando espacio. Y pues si tenemos un sistema un poquito limitado, pues obviamente nos quita espacio y nos quita capacidad de hacer muchas otras actividades. Entonces para eso sube apt ay, se me olvidó el comando. Auto remove. Hasta se me olvidó el comando, se los juro. Y simplemente lo que hacemos es eliminar esas dependencias, esas librerías o esos programas. Que sobre todo terminan siendo más dependencias. Oye, ¿existe alguna forma de hacer todo de un jalón? Sí y no. En este caso el update sí o sí tiene que ser independiente, pero el upgrade puede ser en conjunto con el auto remove. ¿De qué manera? Sudo apt full upgrade -y. Y va a repetir exactamente este mismo proceso. Primero va a upgradear todas las dependencias y después va a eliminar todas las que ya no sirvan. En este caso, pues como ya no tengo nada, pues ya no va a hacer nada. Ahora bien, existen muchos otros comandos, existen muchas otras maneras y existen muchas otras cuestiones. Pueden decir, oye, tengo muchas dudas sobre los comandos y qué más puedo hacer. Hay dos maneras de saber un programa o qué instrucciones tiene un programa por defecto. Puede variar respecto al programa, porque no todos tienen las mismas instrucciones, pero por lo general, reitero, por lo general, todos responden a man.
¿Quién es man? Pues un man. No, no es cierto. Es un manual. En este caso, man nos indica lo que es el manual de los programas. Ponemos man y el nombre del programa. Y simplemente nos dice, pues básicamente nos da toda la información del programa. Toda la información que sea pública. Porque recordemos que Linux tiene la filosofía de ser open source. O sea, que todos pueden ver el código de todos. Obviamente existen programas privados, como por ejemplo MySQL, el cual ya no tiene soporte. Ya lo veremos más adelante esa parte de MySQL. Pero en esencia es eso. Que todos los programas deberían ser open source. Y por ende, o más bien, ¿qué implicaría open source? Que el código es público. En este caso nosotros nos podríamos meter al código fuente de apt y ver cómo interactúa. Y entonces, por ejemplo, meter un feedback para decir, oye, ¿sabes qué? apt tiene un bug con cierta librería y poco más, no sé. Y aquí está la solución. Porque sí, ese es el objetivo del open source. Básicamente, contribuir a la comunidad. Ay, disculpen. Entonces, regresando un poquito a man, básicamente nos permite ver lo que es el nombre del comando, apt. Nos permite ver sus posibles configuraciones de anotaciones. En este caso, "-h", que es para desplegar el menú de ayuda. "-o", para cargar una cadena de configuración. "-c", un archivo de configuración. Target nos implica que si queremos un release o una versión en pruebas. La arquitectura, si estamos trabajando en ARM o x86. Mostrar la lista de nuestros programas, buscar alguno, mostrarlos, actualizarlos, instalar un paquete, que ahorita vamos a ver eso. Entonces por eso tiene packg o pkg, que es package, su versión, que en esto de aquí implica que es básicamente qué versión queremos instalar del paquete o qué target release, o sea, si es un release, si es un preview y demás. Si queremos remover un paquete, en este caso lo podemos hasta purgar, que es como se le conoce. Podemos actualizar nuestros paquetes o inclusive ciertos en específico. Un full upgrade, que ya lo habíamos visto, que lo hace para todos en parejo. Edit sources, que es básicamente decirle, ahorita no lo puedo regresar, pero básicamente de dónde queremos pulear la información. En este caso porque pues apt se conecta a ciertos servidores, que nosotros se lo indicamos, por ejemplo al servidor de Brave, al servidor de Microsoft, al servidor de Kali, al servidor de Debian. Dependerá de nuestra distribución y de lo que estemos instalando. Y decirle, ¿sabes qué? Pues yo quiero que descargues de este lugar o de aquel otro. Obviamente hay que hacer pasos extra, no es tan así como de plug and play, pero pues en general, según la aplicación ya viene un manual. Y nos dicen, pues tienes que seguir estos pasos, que muchas veces es copiar y pegar. La versión de algún programa o la versión del apt y demás. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan una descripción sobre lo que hace apt, cierto tipo de comandos y por ejemplo aquí un poquito más a detalle de cada uno. Por ejemplo el auto remove y te dice que es para remover los paquetes que son instalados automáticamente y ya cumplen las dependencias. Satisfy, que es básicamente para otras cosas, listar, demás. Y tenemos mucha información. ¿Qué tanta dependerá del programa? Como salimos con la letra Q, porque básicamente nos abre una interfaz un poquito interna. Y eso lo podemos hacer casi para cualquier comando. Según yo también podemos, por ejemplo, con Python, efectivamente. Entonces, por ejemplo, man Python y ya nos da directamente toda la información. Cómo podemos ejecutarlo, anotaciones, cómo se usan. En algunos casos incluyen ejemplos. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta de Python, pues es bastante extenso respecto a man. Por ejemplo, aquí llegamos hasta el final. Y, por ejemplo, pues viene quiénes son los autores y demás. Entonces, si algún día tienen dudas sobre un comando, que obviamente sea de los tradicionales, nativos o comunes de Linux, lo pueden consultar con man. Oye, pues sabes que la neta es que no quiero ver toda la historia, no quiero que me cuentes todo el choro, pues podemos hacer apt-h, en el caso de apt, y nos va a dar una lista resumida sobre lo que podemos hacer con el programa. En este caso, pues algunos te incluyen una descripción, otros van como muy al grano. Pero en este caso, por ejemplo, dice Most Used Commands. Los comandos más usados: listar, buscar, mostrar, instalar, reinstalar, remover, autorremover y demás. Entonces, por ejemplo, igual con Python. Python-h y nos arroja lo que podemos hacer. Y así casi con cualquier programa. Insisto, no con todos, pero con la mayoría suele ser así.
¿De qué dependerá? Pues del desarrollador. Por ejemplo, si ustedes hacen uno, lo ideal es que le desarrollen un manual y le desarrollen una interfaz de comandos. O sea, en este caso un menú de ayuda. Y sobre todo si es una interfaz de terminal. Perdón, un programa de terminal. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, me pueden decir, oye, ¿qué sucede si yo quiero instalar un programa? Pues muy fácil. En este caso, existen repositorios básicos, que son los que van a tener ustedes instalados por defecto, que no siempre contienen todos los programas. Me pueden preguntar, oye, ¿de qué depende? Pues de la distribución y el enfoque. Por ejemplo, si ustedes instalan Parrot o Kali, es muy probable que ya vengan las dependencias, por no decir que es seguro que vengan las dependencias para instalar VirtualBox. Y que, por ejemplo, no vengan las dependencias para instalar, no sé, algún entorno de Python, Docker y demás. ¿Por qué? Porque Docker pues obviamente está un poquito más enfocado al desarrollo y Kali no es una distro precisamente basada en desarrollo. Entonces dependerá la distro que usen la que les provea las herramientas de la manera más práctica y más fácil. En este caso, como pues nosotros estamos, en mi caso más bien dicho, estoy usando Kali, pues no siempre tiene todas las herramientas y ahí toca investigar un poco sobre dónde y cómo instalarlas. En este caso podemos instalar un programa rápido, sudo apt install -yes. Las anotaciones que lleven guión simple, alguna letra o doble guión pueden ir por lo general después de casi cualquier comando. O sea, en este caso el comando base, que es sudo apt, y obviamente la instrucción que queremos iniciar en apt, que en este caso es install -yes, o sea, para que lo instale. Y digo, por ejemplo, ahorita no se me ocurre nada. No sé, CMatrix, que es un programa que existe, que nos permite generar, miren, déjenlo remuevo, sudo apt remove CMatrix. Y en este caso, pues por ejemplo, aquí ustedes lo pueden ver, el comando de remover un programa. ¿Para qué se ocupa la notación purge o purgar? Principalmente pues para eliminar todos los archivos internos, porque a veces se pueden quedar archivos de configuración y demás. Más que nada por si nosotros necesitamos reinstalar la versión por algún tipo de falla o problema. Entonces, con -- purge, pues básicamente limpiamos todo y lo dejamos como si nunca hubiera existido. Y ahora sí, por ejemplo, nuevamente vuelvo a escribir el comando sudo apt install -yes CMatrix. Y listo. Se me instala el programa. Hay veces que requieren un poquito más de, o tardan un poquito más según el peso del programa y demás. Entonces, por ejemplo, ustedes me pueden decir, oye, ¿qué pasa si yo quiero instalar Visual Studio Code? Que es, por ejemplo, una de las herramientas que vamos a usar. Pues sería tan fácil y tan sencillo como sudo apt install VS Code o Visual Studio Code, según como esté configurado, y -yes. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nos encontramos con cierto tipo de errores. En este caso, que no existen los paquetes. Esto implica que dentro de nuestro repositorio de bibliotecas, que ya los habíamos visto, que son estas de aquí, todas estas son nuestras bibliotecas donde se van a buscar los programas. Entonces, por ejemplo, si Visual o esta instrucción VS Code no se encuentra disponible, pues simplemente no lo vamos a poder instalar de manera nativa o de manera directa, e inclusive actualizarlo. En este caso, pues se debe a eso mismo, que no lo tenemos. Oye, ¿y cómo lo instalo? Pues eso ya lo veremos en otra clase. En este momento, pues no es tanto de nuestro interés eso. Un segundito. Ok. Estaba viendo más o menos como que más. En general, esos son los comandos básicos. También tenemos lo que es mb, que es para cambiar el nombre de los archivos. En este caso, por ejemplo, también tenemos dos, de hecho, para crear archivos. El más famoso es nano. Y le ponemos lo que es un nombre, por ejemplo, archivo temporal. Y aquí hay algo importante. En Linux, como tal, no son requeridas las extensiones de archivo. Un archivo de lectura se puede interpretar sin extensión, tal cual. Y yo le puedo inventar alguna, por ejemplo, Ulrich. Y perfectamente va a funcionar y perfectamente me lo va a reconocer. Entonces, por ejemplo, yo aquí escribo hola mundo. Lo guardo y lo cierro. Oye, ¿cómo hiciste eso? No se me preocupen.
Simple, nuevamente, nano, el nombre de nuestro archivo, en este caso archivo temporal.ulrich, enter, y nos va a abrir la interfaz de nano. Nano, que es como un bloc de notas, si lo quieren ver así. En este caso, obviamente, bastante más arcaico, porque estamos hablando de pura terminal y poco más. Entonces, nano es de los editores de texto más simples que existen. Hay uno que se llama Vim. En lo personal, a mucha gente le gusta, a mí no me gusta para nada. Se me hace excesivamente complejo. O sea, vaya, es más complejo de lo que debería ser. Hay gente a la que le gusta, habemos unos que no. Ya es de gustos y sabores. Si ustedes quieren probar Vim y usarlo, adelante. Diferencias, Vim sí te permite hacer cosas un poquito más complejas, como por ejemplo desplazarte más rápido entre el texto y demás. Pero, insisto, siento que la complejidad de Vim no es equiparable a la facilidad que te puede dar, por ejemplo, Nano. Existen muchos otros excesivos. Los más comunes son Vim y Nano. Literal son a los que casi siempre se van a encontrar. Ahora bien, ¿cómo salgo de aquí? Pues muy simple. Con la combinación de teclas Control S guardan el archivo y Control X lo cierran. Tal cual. Y listo, regresamos a lo que es nuestra interfaz. O bueno, en este caso, a la terminal. Oye, ¿y qué sucede con la extensión? Pues como les comentaba, las extensiones están un poquito de más. Vaya, terminan siendo, si lo queremos llamar, una buena práctica. Porque la extensión nos puede hacer una idea de qué es el tipo de archivo. Si es un archivo un archivo como tal, un directorio, un ejecutable y demás. En este caso, pues, no son del todo requeridas. Se pueden hacer, se pueden usar. El buen deber está en usarlas, pero no son necesarias. Ahora bien, me pueden preguntar, oye, ¿qué pasa si yo no quiero abrir el archivo y simplemente quiero copiar el texto que está internamente? Pues muy fácil, existe un comando que se llama cat o un programa que se llama cat, donde lo que va a hacer es que va a tomar el archivo que nosotros le pasemos y lo va literal a imprimir en lo que es en la terminal. En este caso nuevamente ponemos el nombre de nuestro archivo, que en este caso es archivo.ulrich, y listo. Nos arroja hola mundo. Tan simple y tan sencillo como eso. ¿Qué más? También existe lo que es... esto lo vamos a ver así súper rápido ahorita. Ya después lo vamos a ver con más detalle. Existe lo que es el pipeline, que es básicamente... Decimos que lo que tenga esta salida de texto, que es básicamente esto, se lo vamos a pasar al siguiente comando. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un grep. Que grep lo que nos hace o nos permite hacer es encontrar patrones de texto. En este caso, por ejemplo, yo le quiero decir, ¿sabes qué? Busca todos los textos que digan hola. Y en este caso, pues lo va a encontrar. Y nos va a decir, ¿sabes qué? Aquí lo resalta con rojo, en algunos casos no lo resalta y simplemente lo muestra. Y ya nos va a arrojar lo que es el comando base. O bueno, en este caso el texto base. Si nosotros tuviéramos más textos, por ejemplo, vamos a agregar varias letras. Así un poquito de basura, como que se llena el archivo, como si tuviéramos información en él. Entonces le puedo decir, ¿sabes qué? Oye, yo quiero que me arrojes todas las T's. O quiero que me arrojes todas las A's. En este caso es todas las incidencias donde exista una A, la va a arrojar. Ya después podemos entrar en materia de cuestiones de expresiones regulares, que en este caso grep -e nos permite poner una expresión regular. En este caso podríamos decir, ¿sabes qué? Quiero que contenga A mayúsculas en cualquiera de sus posibles combinaciones, seguido de una A, por ejemplo. Y en este caso, pues lo que sucede con esta expresión es que le digo, ¿sabes qué? Puede existir una o múltiples A mayúsculas, pero lo que sí tiene que existir es una A minúscula. Y entonces ya nosotros podemos jugar con eso y demás. Entonces, estos son unos pocos, pero realmente pocos comandos básicos. En este caso, por ejemplo, cp, que nos permite copiar el archivo, que podría ser archivo temporal Ulrich, que en este caso cp nos permite primer archivo, o bueno, archivo original y archivo o ubicación original y ubicación de destino. Entonces, por ejemplo, si lo queremos poner en el mismo directorio, pues solamente le cambiamos el nombre y listo. Aquí los tenemos los dos. Oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo los mostraste? Muy fácil, existe un comando que se llama ls. ls nos permite listar los archivos y directorios que se encuentren en nuestra ubicación actual. Entonces, también tenemos muchas formas de indexar la información. En este caso, por ejemplo, lh,
que nos permite ver lo que son los permisos de cada usuario, o sea, bueno, los permisos del directorio, no sé por qué se está dibujando aquí abajo también, a quién pertenece, en este caso al usuario Miku. Esto lo vamos a ver más adelante, ahorita no lo quiero explicar. El peso del archivo, en este caso, al ser directorios, no tienen peso como tal, más allá de 4 kilobytes. La fecha de creación, si es un directorio o archivo, y si tiene un enlace simbólico. Más adelante veremos la cuestión de enlaces simbólicos y demás. Ahorita no son tanto de nuestra incumbencia. Y bueno, por hoy nos quedamos hasta aquí de comandos.